Jorge, bueno, buenas noches. El café tutorial de hoy se basa en el tema de identificación de riesgos con metodología Bowtie. Hoy está bajo la autoridad del profesor Jorge Osorio, quien es magíster en proyectos educativos mediados por TIC de la Universidad de La Sabana, con grado con mención de honor, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad El Bosque, con grado con mención de honor, diseñador gráfico de Universidad Nacional y certificado como PMP por el PMI. Se ha desempeñado como coordinador de la especialización en gerencia de proyectos y director de posgrados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bosque. Con más de 20 años de experiencia laboral, ha sido gerente de proyectos para TF Auditores, empresa contratista de Ecopetrol, socio y director de estrategias editoriales y director de arte para Latinoamérica para Editorial Norma del Grupo Carvajal, entre otros cargos. Eh, Jorge, no sé si quieras iniciar ya. Hola, muchas gracias. Sí, bueno, pues muy buenas noches a todos. Me alegra mucho que se hayan unido a este pequeño webinar sobre una metodología que es muy interesante para identificar riesgos. Espero que les sirva. Quiero, por favor, que me confirmen si están viendo en la pantalla la presentación que tengo de PowerPoint y si me están escuchando correctamente. No estoy viendo lo que ustedes escriben, entonces tú, por favor, Stefan, me confirmas, ¿no? Si están viendo todo. Sí, claro. Pueden alzar la mano si quieren o en el chat escriben. Bueno, ya empezaron a alzar la mano. O sea, si se ve bien. Perfecto. Sí. Bueno, pues muy bien. Bueno, vamos a tomarnos aquí un ratico hablando de esta metodología para identificar riesgos. Lo primero que yo les quiero decir a los que están asistiendo aquí, quienes tengan algún conocimiento sobre gestión de riesgos, hayan aprendido algo sobre gestión de riesgos en algún curso, en una especialización, en alguna parte sobre algún estándar específico en gestión de riesgos. Por ejemplo, los que estudian gerencia de proyectos, que aprenden gerencia de proyectos a través de, por ejemplo, lo que dice el PMI, pues se habrán dado cuenta que en muchas partes le dicen a uno qué es lo que debe hacer, pero nunca le dicen cómo lo debe hacer. Esta metodología, que es una metodología que es de procedencia australiana, y que es bien interesante la historia de esta metodología, sí brinda posibilidades para que las personas encuentren un rumbo para identificar los riesgos de cualquier proyecto que tengan. Algo que quiero hacer aclaración acá es que esta no es una metodología que se base en los conceptos establecidos por el PMI, ¿de acuerdo? Sino que simplemente es una identificación de riesgos con una metodología que tiene una forma de corbatín, como pueden ustedes medio ver ahí en la imagen que está en la parte superior izquierda de la pantalla, y que le ayuda a uno a entender muchas cosas para encontrar riesgos en sus proyectos. Entonces, pues la metodología de Bowtie, básicamente que se basa en un diagrama que visualiza el riesgo que se está presentando en alguna empresa, y esto se hace en un diagrama que es realmente muy fácil de entender. Tiene la forma de un corbatín, como ya vieron en la diapositiva anterior, y van a ver cómo uno puede hacer una gestión de riesgos de una manera proactiva y de una manera reactiva que puede funcionar bastante bien, y además le da a uno una visión muy importante, muy interesante sobre los riesgos en una sola imagen. Incluso para hacer esta metodología existe un programa. Ustedes pueden entrar a internet y pueden buscar Bowtie XP, XP de papá, Bowtie XP, y van a encontrar un software que tiene, bueno, un tiempo de un demo que va a ser bien interesante, y después habrá que pagarlo. Es costoso más bien. Sin embargo, pues uno puede inventarse maneras de hacer esta metodología en carteleras o en Visio o en Excel, qué sé yo. Creo que puede ser muy simple porque además le da una explicación visual de qué es lo que está pasando con los riesgos. Entonces, em, bueno, antes de esto, en Australia
en alguna universidad de Australia, un profesor estaba explicando gestión de riesgos y un estudiante estaba tomando nota de lo que el profesor decía. Y el estudiante, que resultaba ser como bastante gráfico, empezó como a ordenar la información, a poner un tema central sobre el riesgo, identificando que es un evento que se presenta, que ese evento no es el riesgo, sino que simplemente es un evento detonante, que de un lado pone las causas, de otro lado pone las consecuencias, y empezó a pintar algo que gráficamente le funcionara muy bien. Y resulta que el hombre terminó como estudiante inventándose una metodología para identificar riesgos, y esta resultó ser Bowtie. Y básicamente que es una metodología, un gráfico que le enseña primero a uno a identificar un peligro. Cada vez que nosotros tenemos proyectos, encuentra peligros en todas partes. Y aquí vamos a entender que el peligro no significa necesariamente una persona mala o un material malo o un mal equipo, que es un peligro, es lo que uno se imagina, sino que es un concepto mucho más amplio y que nos abre la mente hacia una nueva perspectiva. Ese peligro nos origina algo que se llama un evento principal, es decir, un suceso, algo que ocurre. Ese evento principal está ocasionado por unas amenazas, que lo podemos llamar causas, y ese evento principal ocasiona unas consecuencias. Entonces ustedes ya están viendo la forma del corbatín, del bow tie. Estas amenazas pueden tener unas barreras, es decir, ¿qué puedo hacer yo para que la amenaza no se presente? Vamos a conocer un término que se llaman las barreras, y yo también puedo poner unas barreras hacia las consecuencias, que las vamos a conocer como medidas de recuperación. Es algo así como si ustedes se imaginan que una consecuencia es golpearse contra la ventana del carro cuando uno se estrella. La medida de recuperación es, ¿y yo qué puedo hacer para que uno no se golpee contra la ventana? Entonces aquí tenemos un airbag. El airbag es la medida de recuperación ante la consecuencia. Es solamente para que más o menos vayan calentando ustedes motores sobre toda esta explicación. Las barreras, las medidas de recuperación, lamentablemente siempre son perfectas, entonces ellas tienen algunas situaciones que se pueden presentar, y se presentan entonces unos factores de escalamiento que ya les vamos a explicar entonces de qué se tratan estos factores de escalamiento. Ya empiezan ustedes aquí a escuchar unas palabras que quienes han estudiado gerencia de proyectos nunca habían escuchado: barreras, medidas de recuperación, factores de escalamiento, que son algunos elementos que nos sirven de una buena manera para poder identificar los riesgos. Voy a empezar saliéndome un poquito del tema del bow tie, eh, que se me ocurrió que podía ser interesante para ustedes y que no fuera una cosa tan aburrida, presentar un ejemplo de una situación que se presentó en la vida real de nuestro planeta. Y por eso traje a colación un tema que me pareció bien interesante. Yo estudio mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial porque me parece que fue un hito importantísimo en el mundo y cambió muchas cosas del mundo. Si no hubiera esa guerra, este sería un planeta completamente distinto, no sé si peor o mejor, pero hay algo muy claro: esa guerra cambió el mundo. Y Alemania, que era un país que en el momento de la Segunda Guerra Mundial no tenía absolutamente nada, de nada, de nada, estaba completamente limpio de recursos, es decir, no tenía recursos, no tenía para dónde coger. Bueno, de un momento a otro empezó a surgir, a surgir, a surgir. Se vio con Rusia, es decir, con la Unión Soviética, para invadir Polonia, para repartirse esa torta, pero después entonces Hitler traicionó a Stalin en la Unión Soviética, y en 1941 creó algo que se llamó la Operación Barbarroja. Fue una operación, como ustedes ven ahí en ese mapa, en el que Alemania lo que pretendía era invadir la Unión Soviética. Y su idea era llegar a Moscú y acabar con toda la Unión Soviética para volverse el dueño del mundo. De hecho, llegaron hasta Ucrania, hasta Kiev, llegaron a Stalingrado. Kiev, ustedes lo ven por aquí abajito, esto es lo que hoy es Ucrania. Llegaron hasta Stalingrado, esto era muy importante para Alemania, llegar a Stalingrado, porque era la ciudad que tenía el nombre del jefe de la Unión Soviética, de Stalin. Y bueno,
pues la idea era llegar allá, ¿eh? Y Alemania estaba muy bien armado, tenía unos tanques impresionantes que se llamaban los Panzer, y estos tanques acababan con el mundo entero. Bueno, pues se armó la de Troya en esta operación Barbarroja porque los rusos respondieron y la Unión Soviética perdió más de 3 millones de seres humanos solo durante 5 meses que duró la operación Barbarroja, es decir, la intención de Alemania de entrar a la Unión Soviética. Y perdió más del 70% de sus tanques en esas batallas. Es decir, la Unión Soviética, que era un monstruo gigantesco, estaba perdiendo la batalla y Alemania lo iba a invadir. Y no tenían soldados, estaban fregados porque ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no vamos a tener soldados, necesitamos destruir tanques alemanes y ahora ¿cómo vamos a hacer? Perdón por la crueldad del ejemplo que les voy a presentar a continuación, pero es que de verdad es un dato curioso y es un hecho curioso. Esto sucedió en la vida real, ustedes lo pueden investigar en internet. Entonces Rusia dijo, tenemos que acabar con esos tanques rusos, pero con soldados no puede ser porque nos van a matar. Entonces ellos encontraron la solución. ¿Cuál era la solución de los rusos? Perros bomba. Lo que ellos plantearon fue tener unos perros, a estos perros ponerles unos aditamentos, es decir, un mecanismo detonador, un arnés en tela, una carga explosiva con un cable, con un detonador, con una palanca de madera que se moviera y con un resorte. De esta manera, pues Stalin podía enviar un montón de perros a que se metieran debajo de los tanques alemanes para que cuando se metiera debajo el tanque moviera la palanca de madera moviera el detonador explotara, perdón, con todo y perro, y murieran y acabaran con los tanques. Imagínense ustedes hasta dónde llega el ser humano. Pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista de un proyecto, ok, y tú eres ruso y están acabando contigo y te dicen, tienes que gerenciar este proyecto, muchas cosas pueden salir mal en esta situación. Y lo traigo aquí a colación porque si yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿cuál es el peligro en esta operación? Es muy posible que la mayoría de ustedes digan, no, pues la carga explosiva es el mayor peligro. Y van a encontrar ustedes que el peligro está en todas partes y que el peligro son otras cosas completamente diferentes. De tal manera que los rusos tenían que entrenar los perros. Entonces la primera fase era conseguir perros en toda Rusia. Después, coger a los perros, ponerle los explosivos y mandarlos a que se encontraran con los tanques. Pero entonces los perros salían corriendo, se encontraban con los tanques y apenas veían los tanques se devolvían, se encontraban con los entrenadores otra vez y estos explosivos tenían temporizador, entonces moría el perro, moría el entrenador y esto resultó un fracaso rotundo. ¿Qué hicieron los rusos? Enseñaron a los perros a comer debajo de los tanques de los rusos, les ponían comida debajo de los tanques, pero los pusieron a aguantar muchísima hambre, o sea, vea, imagínense ustedes la crueldad. Y cuando ya los enseñaron a eso, entonces ahora sí los vamos a soltar. Y los soltaron para que fueran, se encontraran con los tanques alemanes y como los perros estaban muertos de hambre, pues se iban a meter debajo del tanque alemán. Los rusos no contaron con que entrenaron a los perros en unos tanques que estaban alimentados por gasolina, que eran los tanques rusos. Y cuando los perros llegaron a los tanques alemanes, se encontraron con que los tanques alemanes no estaban por gasolina, sino por diésel y sonaban muchísimo más duro. Entonces los perros se asustaban, se regresaban y finalmente el proyecto nunca funcionó. En sacrificio de muchos perros, de muchos entrenadores, es una curiosidad de la Segunda Guerra Mundial, pero sí lo ve uno desde el punto de vista de proyecto, es un proyecto completamente fracasado y por eso les digo, perdónenme la crueldad. Además, pues sirve un poco para tener un poquito digamos, como conocer un poco de hasta dónde nos está llegando el ser humano. Y de aquí en adelante voy a seguir tomando el ejemplo de los perros, contrastándolo con ejemplos de nuestra vida real, para que podamos entender un poco mejor qué es esto de la metodología Bowtie. El primer paso en la identificación de riesgos bajo la metodología Bowtie es identificar los peligros, los eventos, las amenazas y las consecuencias. Y esto se debe hacer paso a paso. Entonces, primero vamos a entender qué es un peligro. Un peligro
Es cualquier cosa que sucede dentro, alrededor o parte de la organización y que tiene el potencial de causar daño. Y cuando yo les digo cualquier cosa, es que es cualquier cosa. Un material, una tecnología, una persona, un equipo, cualquier cosa, en cualquier momento puede causar un daño. El peligro puede ser incluso una actividad, es decir, una parte normal de la operación. Como les digo, puede ser un objeto, un producto, puede ser una condición física. Alguna cosa puede causar un evento no deseado. Quiero decir, un enchufe en una pared es un peligro. Una máquina es un peligro. Conducir un carro es un peligro. Hay muchas cosas que pueden pasar. Son cosas que forman parte de la organización que pueden tener un impacto negativo. Lo importante cuando se defina un peligro es que se defina como aspectos normales de la organización. Voy a ponerles a ustedes un ejemplo. En alguna ocasión nos llamaron de una petrolera a hacer una consultoría y nos pidieron que estableciéramos una metodología para encontrar solución a un problema que tenía esta compañía petrolera con una comunidad cerca de Puerto Gaitán, que era la comunidad de los Huacoyo. Los que tienen alguna cercanía con los proyectos de hidrocarburos, de exploración, de tratamiento de tierras, etcétera, pues saben que las comunidades son muy exigentes y pueden poner muchos problemas. La comunidad Huacoyo pedía que se les consultara, es decir, se les pidiera permiso sobre si sí se podía o no se podía perforar en el sitio X y Y. La empresa petrolera le consultó, le preguntó al ministerio y el ministerio le dijo, no, usted no tiene que pedirle permiso a ellos, eso está lejos de los linderos de ellos, no tienen que pedirle permiso. Ah, no, señores Guacoyo, nosotros no tenemos que pedirle permiso a ustedes. ¿Cómo así que no? Sí, no, el ministerio dice que no tenemos que... Ah, pero ese es el ministerio de ustedes, pero nosotros somos una comunidad independiente, para nosotros ese no es ningún ministerio. No nos interesa lo que diga el ministerio, nos tienen que pedir permiso a nosotros. Bueno, empezamos a identificar peligros y nos dimos cuenta en este proyecto que los guacoyo son un peligro, porque son un elemento de la organización, del proyecto. Es normal que tengamos una comunidad dentro del proyecto. Ah, pero entonces pensando en eso, ¿será que el gobierno será un peligro? Sí, señor, claro que sí, el gobierno es un peligro. Porque si se nos sale de control lo que pueda expresar el gobierno, si no tenemos control sobre eso, se nos pueden presentar problemas. Ah, pero entonces la jurisprudencia puede ser un peligro. Sí, claro que sí. La jurisprudencia, es decir, todas las cosas normales de un proyecto pueden ser para nosotros definidas como un peligro. Quiero decir, en el caso del ejemplo de los rusos atacando a los alemanes, los perros en sí mismos son un peligro. En el momento en el que nosotros perdamos control sobre los perros, vamos a tener problema. Todo aquello sobre lo que podamos perder el control será entendido como un peligro. Los explosivos, no tengo que explicarlo. El camino que tienen que coger los perros puede ser un peligro. Ustedes imagínense que en la mitad, voy a decir ridiculeces, pero ustedes imagínense que en la mitad del camino aparezcan unas gallinas y el perro le dé por perseguir a las gallinas. Entonces, la operación del proyecto, pues evidentemente nos va a caer al piso. El sistema de detonación, si perdemos control. Los entrenadores, si los entrenadores no tienen en cuenta un montón de cosas y perdemos control sobre el trabajo de los entrenadores, ellos mismos pueden ser un peligro. Evidentemente los soldados enemigos, evidentemente los mismos soldados rusos pueden ser entonces un peligro. Los tanques mismos, como les dije, en el caso de los tanques alemanes que ahora tienen gasolina, no tienen gasolina, sino que tienen diésel, pueden traernos muchos problemas. Quiero decir, si ustedes piensan en sus proyectos, un material explosivo en una estación puede ser un peligro. De hecho, la industria de hidrocarburos ya tiene un listado grandísimo de los posibles peligros, que tiene que ver con materiales, con químicos, con operaciones. Por ejemplo, el trabajo en las alturas es, en sí mismo, trabajar en las alturas es un peligro. Conducir un automóvil es un peligro. Como les decía, una toma eléctrica es un peligro, lo mismo que un elemento químico, que la jurisprudencia, que la comunidad, que el gobierno. Documentos en Internet pueden ser un peligro. Cuando yo
pierdo control sobre los documentos en Internet, se pueden presentar algunos eventos que me pueden traer problemas. Los servidores en los que se aloja información para nosotros pueden ser un peligro. Es decir, aunque nosotros entendemos que la palabra peligro es negativa, peligro hace referencia a todas las situaciones, eventos, personas, objetos, elementos naturales de un proyecto sobre los que tenemos control y que en caso de perder el control se nos puede presentar una situación. Eso es lo más importante. Estos peligros nos pueden ocasionar algunos eventos. Estos eventos principales ya es la pérdida de control sobre el peligro. Es decir, estoy perdiendo el control sobre aquello que identifique como normal, como natural dentro de mi organización. Es decir, piensen ustedes en la corriente eléctrica que va por unos cables. Eso es un peligro. Cuando yo pierdo el control de la transmisión de esa corriente eléctrica, de la corriente eléctrica en misma, pierdo ese control, ya se me está presentando un evento principal. Todavía no tengo un daño, pero evidentemente ese daño ya viene, es inminente. El evento principal es lo que sucede justo antes de causar un daño real. Si ustedes piensan en un arma de fuego, el arma de fuego en sí misma es un peligro. Cuando se produce un evento principal, es decir, un disparo, es porque ya viene una bala y el disparo ocurre justo antes de que se cause un daño real. El evento principal es evidentemente subjetivo, es decir, ¿cuál es el momento exacto en que se pierde el control? No puedo decir en qué momento se va a presentar que se pierde el control de esto porque no lo sé. En muchas ocasiones no lo sé. Yo puedo pensar, por ejemplo, que yo voy conduciendo mi carro en una carretera y para mí es claro que conducir en sí mismo es un peligro, pero en cualquier momento puedo perder el control de la conducción, es decir, el carro se me desliza. La causa, había aceite en el piso. ¿Cuándo se me va a presentar eso? No, yo no sé cuándo voy a pisar un aceite, no lo tengo claro. Lo que yo sí sé es que en algún momento el carro va a perder el control y eso para mí puede ser un evento principal. A veces, al momento de escribir ese evento principal, yo lo escribo de una manera y a medida que voy avanzando en la construcción de todos los eventos principales del Bowtie, pues puedo irlo reformulando, puedo irlo organizando. Lo que quiero decirles es, no se preocupen tanto en este momento por cómo debo formular, lo que es lo que debo escribir. En esta metodología usted perfectamente puede poner pérdida de control, perder el control de la electricidad, perder el control de la conducción, perder el control de la altura sobre la cual estoy trabajando. Si todavía no tengo identificado claramente qué es lo que puede pasar, simplemente poner pérdida de control nos puede ayudar muchísimo a identificar otras cosas que vienen más adelante. Esto es una metodología que va a ir increciendo, es decir, que va a ir aumentando en detalle a medida que vamos a avanzar. Vamos a mostrar un ejemplo. Entonces tengo los peligros, tengo en el caso de los rusos, los perros, los tanques, el sistema de detonación. Un evento principal que se puede presentar cuando pierdo el control de los perros. El perro se perdió. Cuando el perro se pierde, se sale del camino, ya se me presentó un evento principal. Fíjense que todavía no se ha causado ningún daño, pero el daño tiene todas las probabilidades de ocurrir. Puede ser inminente. Esto quiere decir que puede haber varios eventos principales con ocasión de los perros. Bien, en el caso de los tanques, pues puede haber un peligro y es que los tanques asusten a los perros y ese es el evento principal que se presenta. Pierdo el control sobre los tanques asustan a los perros o el sistema de detonación puede encenderse antes de tiempo. El sistema se enciende antes de tiempo, no tengo control, pierdo el control sobre el momento en el que el sistema debe detonar y detona antes o después. Se produce el evento principal. Entonces, ya tenemos dos elementos de la metodología Bowtie. Los peligros, que son sistemas, personas, objetos, circunstancias, eventos naturales de un proyecto y los eventos principales que no son otra cosa que la pérdida de control de los peligros. Lo siguiente que yo debo hacer entonces es, bueno, entonces miremoslo en el ejemplo de nuestras vidas reales. Si tengo el peligro material explosivo en una estación, evidentemente
Un evento que se nos produce es que se encienda el material explosivo. En trabajar en alturas, el evento principal puede ser la persona pierde el equilibrio. Fíjense, todavía no le ha pasado nada, perdió el equilibrio. Conducir el automóvil, el peligro sería perder el control del automóvil. El carro se desliza, ya pierde el control del automóvil. Eso para mí es el evento principal. Bien. Lo siguiente que yo debo hacer entonces es definir las amenazas. Entonces las amenazas son las causas que producen el evento principal. ¿Y por qué el perro se perdió? ¿Y por qué se enciende o por qué se puede encender por qué puede encenderse el sistema de detonación antes de tiempo? ¿Cuáles son estas cosas, eventos, circunstancias que pueden ocasionar el evento principal? Lo importante es que cuando se definan estas causas, no lo hagamos de manera genérica, que por un error humano, que por un fallo del equipo, que por condiciones meteorológicas, que es una de las fallas que no solamente se presenta acá, sino que se presenta generalmente en cualquier tipología de gestión de riesgos. Seguramente ustedes también habrán hecho esto en sus proyectos y es que, no, pues por un error humano es que puede suceder esto o por falla un equipo. No, la gestión de riesgos no funciona con genéricos. Es mucho mejor que seamos muy específicos cuando establezcamos cuáles son las posibles causas. Es decir, ¿qué hace una persona que realmente puede causar un evento principal? Es decir, exactamente cuál puede ser el error humano. Entonces aquí puede ser, en el caso de un detonante, que el operador calibró mal el cronómetro de detonación del sistema. Entonces ahí estoy diciendo una causa completamente específica, ¿bien? La persona hace un mal cálculo o una mala programación. Que hay un fallo en el equipo, que el módulo de XY se sobrecalienta más allá de tantos grados. Esos son causas específicas que nos van a ocasionar el evento principal. Eh, lo importante es que sean muy específicos, ¿de acuerdo? Que sean concisos, que sean claros, que llamen a las cosas por su nombre. En este proyecto específico la temperatura debe ser 27 grados y entonces si el líquido o el químico pasa a los 27 grados, se sobrecalienta, se puede generar una explosión. En cambio, en otro proyecto no son 27 grados, sino que son 60 grados. No sirve simplemente sobrecalentamiento, no sirve simplemente falla en el sistema, ¿de acuerdo? Deben ser muy específicos. Entonces, miremos el caso de los perros. Las causas siempre las vamos a poner a la izquierda del peligro y del evento principal. ¿Por qué se puede perder el perro? Porque el perro se distrae con otros animales y o ruidos. Entonces yo puedo, ya siendo muy específico, diciendo el perro se distrae con gallinas que hay en la vereda X de tal parte y por ahí va a tener que pasar el perro. Bien, o puede suceder que yo tenga el entrenamiento del perro no es el adecuado. Puedo decir, por ejemplo, que se hace un entrenamiento específico con el perro con tanques en gasolina. Si es que sé que los tanques de los alemanes son tanques en diésel. O puedo decir, por ejemplo, que el perro sigue un rastro diferente al planeado. Aquí yo no estoy simplemente diciendo que el perro se pierde, no estoy simplemente que hay un error humano, no estoy diciendo que hay problemas ambientales, sino que estoy tratando de ser más o menos específico sobre cuáles son estas situaciones que ocasionan que el perro se pierda. Bien, entonces ya tenemos tres elementos. Tenemos el peligro, el evento y las causas. Si nosotros pensamos en conducir el automóvil y que el evento es perder el control del automóvil, una causa puede ser que el conductor pierda la atención por fatiga, por hablar por teléfono, por comer mientras conduce, etcétera. Eso hace que se pierda el control en el automóvil. También puede suceder que el conductor conduzca intoxicado, bien sea por alcohol, por drogas, etcétera, o puede ser que una llanta explote cuando el carro está andando. Estoy siendo específico, no estoy diciendo error humano, error técnico. Estoy diciendo claramente qué es lo que puede pasar para que con base en eso yo ya pueda identificar otras cosas. El siguiente paso, entonces, es la definición de las consecuencias. Es decir, si se presenta ese evento principal,
perder el control en el automóvil, ¿eso qué consecuencias me puede traer? Las consecuencias no son otra cosa que el resultado de ese evento principal. Puede haber más de una consecuencia para cada evento, esto ya todos lo sabemos. Pueden suceder muchas cosas porque un carro se deslice. No se centren ustedes en cosas genéricas, ¿de acuerdo? Háganlo de la manera específica. No digan lesiones, fatalidades, daños en los bienes, daños ambientales, daño en la reputación, daños financieros, sino que tenemos que ser lo más específicos posible sobre esas consecuencias que se nos puedan presentar. Ustedes pueden decir, por ejemplo, derrame de petróleo en el mar o formas de nube tóxica, y ahí están siendo un poco más específicos que decir daños ambientales. Tienen información más específica y están ayudando cuando se vayan a plantear las barreras, y ya van a ver a qué hago referencia. Piense usted cómo desea prevenir daño ambiental. ¿Qué se le ocurre para prevenir un daño ambiental? ¿Y qué se le ocurre para prevenir derramamiento del aceite en el mar? Seguramente va a tener muy rápido, mucho más rápido respuestas para prevenir derramamiento del aceite en el mar que para lo genérico, para daño ambiental. Es más fácil mientras más específicos seamos, ¿de acuerdo? Entonces, si el perro se pierde, pues ¿qué puede pasar? Pues que el explosivo se activa al regresar a su entrenador. Y efectivamente esto fue lo que sucedió en la vida real, como se los conté al principio de esta charla. O puede suceder que los soldados enemigos desactiven la carga. Es decir, el perro se pierde, llega donde no hay tanques, los soldados cogen el perro, lo matan o no lo matan, supongo que los nazis sí lo matarían, y además desactivarían la carga. Y el perro nunca regresaría a su punto de partida, y esto ocasionaría pues también otras cosas. Es decir, puede haber muchas consecuencias en el caso de que el perro se pierda. En nuestro caso, perder el control en el automóvil nos puede llevar a que, por ejemplo, el vehículo se estrelle contra otro carro o contra otro objeto inmóvil. Puede suceder que el conductor se golpee en el interior del automóvil, y puede suceder que el automóvil caiga en un precipicio. Fíjense que yo aquí todavía yo no estoy hablando de impactos, ¿eh? Solamente estoy hablando de cuál es la consecuencia de perder el carro en el automóvil: que se estrelle, que el chofer, el conductor se golpee, o que el carro se caiga a un precipicio. Es decir, cuáles son las cosas que pueden pasar por perder el control en el automóvil. Si ustedes ya se están imaginando la pintura completa, aquí ya tenemos un corbatín completo que está compuesto de un peligro, de un evento principal que tiene unas causas del lado izquierdo y de unas consecuencias que están del lado derecho. Los colores que ustedes ven acá son los colores estándar de la metodología. Es decir, siempre el peligro va en rayas amarillas y negras, es una iconografía estándar mundial para advertir sobre un peligro. Perder el control del automóvil generalmente va en naranja, amarillo, yo lo puse un poquito mal. Las causas siempre van en azul y las consecuencias siempre van en rojo. El segundo paso será entonces, cuando yo ya haya hecho el esfuerzo de identificar todos los peligros, eventos, causas y consecuencias, hacer un análisis cualitativo. Ustedes ya conocen la matriz de análisis de comparación entre las consecuencias, es decir, entre los impactos y las probabilidades. Funciona de manera muy sencilla. Yo tengo probabilidades que van desde muy alta hasta baja. Perdónenme un segundito, por favor. Consígueme, por favor, el cargador. Aquí está, aquí está, aquí está. Es que la batería me empezó aquí a molestar. Entonces tengo que conectar el computador. Y entonces, estos riesgos, este análisis que vamos a hacer para identificar cuáles son los riesgos críticos, es decir, aquellos que tienen probabilidad alta, muy alta, y que tienen consecuencias dañinas o extremas, que los vamos a llamar críticos, vamos a hacer ese análisis sobre esos riesgos, así como los pinté, sin pensar en nada más. Es decir, sin pensar en qué existe en este momento para mitigarlo, sin pensar en qué existe para evitarlo, nada. Así como los formulé, si eso se llega a presentar, ¿cómo nos va? En esta metodología, a estos riesgos que todavía no tienen ni barreras, que no tienen ni plan, ni desde el punto de vista del PMI, no tienen ni planes de respuesta, no tienen reservas, nada.
los vamos a conocer como los riesgos inherentes, es decir, tal y como se presentan sin ningún tipo de acción de respuesta. Me voy a tomar aquí un momentico para explicarles un poco más detalladamente esta matriz de evaluación de riesgos, que tiene por un lado probabilidades y por el otro lado tiene consecuencias. Tengo probabilidades muy altas, alta, media y baja. En este caso, usted la puede poner de 3 valores, de 5 valores, como usted quiera. Y tenemos las consecuencias, que pueden ser insignificante, moderado, dañino y extremo. Ahora, la pregunta es, ¿pero qué significa extremo? ¿Qué significa moderado? ¿O qué significa probabilidad alta? Porque para usted puede significar una cosa distinta que para mí. Y aquí es donde está el verdadero truco, aquí es donde está el verdadero truco, aquí es donde está el verdadero truco del análisis. Y es que en cada industria, en cada proyecto, estandaricemos o definamos cuáles van a ser estas variables. Quiero decir, cuando estamos hablando de probabilidades, yo puedo decir, fíjense que aquí yo decía probabilidad muy alta, alta, media y baja, pero ahora estoy diciendo probabilidad remota, posible, probable, muy probable o casi seguro. Y yo definí para mi proyecto, para esta organización, que una probabilidad remota es que no se ha escuchado que haya ocurrido en la industria. O sea, realmente esto no le ha pasado a nadie. Si le pasa a alguien, esto es porque solo le pasa al condorito, al coyote, a la pantera rosa y a mí. O sea, eso no le pasa a nadie más. Es posible que ocurra, es decir, ha ocurrido en la industria, es probable, es que ha ocurrido en la compañía, o sea, no solamente es posible, sino que ya tiene una probabilidad. Es muy probable que ocurra porque ha pasado varias veces por año en la compañía y es casi seguro porque ha pasado varias veces por año, no solo en la compañía, sino en esa locación específica donde estamos haciendo el proyecto. Estas frases que ustedes ven en negro no necesariamente tienen que ser estas. Son unas frases que se definen para cada proyecto o para cada organización, ¿de acuerdo? Es un ejercicio que pues varias personas deberán hacer para establecer estas probabilidades. Son subjetivos. Lo importante es que todos los que estén trabajando en este análisis pues se pongan de acuerdo y que en el proyecto conozcan bien de qué se trata. Por otro lado, cuando estoy hablando de las consecuencias, mi recomendación es que no solamente hagan las consecuencias que estamos acostumbrados a hacer, es decir, en costo y en programación, es decir, cuánto me impacta en tiempo y cuánto me impacta en dinero, sino que también puede tener otro tipo de consecuencias, es decir, los riesgos que se nos presenten pueden tener consecuencias financieras, de estrategia y planeación del riesgo, operacional, de infraestructura, reputación o de gobierno corporativo. En el caso de la guerra, pues pueden ser, en el caso de los perros, del ejemplo de los perros, pueden ser entonces consecuencias tácticas, pueden ser consecuencias tecnológicas, pérdida de tanques y de personal, pueden ser consecuencias tácticas, pueden ser consecuencias, qué sé yo, desde el argot militar seguramente voy a encontrar unas consecuencias para ese proyecto específico de atacar a los alemanes de una manera bastante singular. Aquí les tengo a ustedes un ejemplo para que me entiendan un poco mejor. Supongamos que yo tengo consecuencias de riesgo financiero. Para mí significa que yo tengo una consecuencia financiera alta si pongo en peligro la existencia de la empresa o el proyecto, si coloco en peligro la actividad de la entidad o del proyecto. En caso de que no sea alto sino moderado, significa que tengo un efecto significativo del volumen de negocios o del presupuesto o que tengo pérdidas limitadas. Ahora, cuando digo pérdidas limitadas, lo comparo contra la evaluación cuantitativa, estoy diciendo que para mí pérdidas limitadas significa una pérdida menor a 2 millones de dólares. Aquí estoy hablando de un macro proyecto de exploración y de explotación de petróleo de varios pozos en la zona de esta petrolera que yo les digo a ustedes. Puedo tener consecuencias de estrategia y planeación. Por ejemplo, si la consecuencia es que se modifica sustancialmente el posicionamiento estratégico, la consecuencia es realmente muy alta. O si tengo de infraestructura que se afecte la continuidad del negocio, o que haya múltiples víctimas mortales, enfermedad o la explotación crónica me resulta en más de una víctima mortal, o que tenga multas, sanciones. Si estas sanciones para mí son mayores a 10 millones de dólares, pues para mí está muy claro que esto para mí es una consecuencia alta. Lo que quiero decir con esto es que si ustedes definen las variables, riesgo financiero, estratégica, de planeación,
etcétera. Lo importante es que ustedes fíjense que la redacción de estas consecuencias, de estas afectaciones, sean claras, fáciles. Caso de trabajo con días perdidos, con incapacidad o múltiples casos de trabajos perdidos de su jornada de trabajo, más un menor a 2 meses. Eso para mí es una consecuencia moderada en el tema de salud, seguridad y riesgo de seguridad. ¿Listo? Tienen que tener estas consecuencias que las podemos llamar cualitativas, si ustedes quieren, y que tengamos unas evaluaciones cuantitativas, que cuando yo esté hablando aquí de multas, sanciones, estoy hablando de una multa mayor a 10 millones de dólares o retrasos de más de 3 meses en la operación para este proyecto. Yo puedo tener para la organización, esto que está arriba en gris, las variables establecidas, pero para este proyecto puedo cambiar estos números, ¿eh? Puedo decir que para este proyecto una afectación alta es una pérdida de más de 10 millones de dólares, pero para otro proyecto puede ser una pérdida mayor a 1 millón de dólares, porque depende del proyecto. La recomendación es que dentro de las organizaciones tengan una matriz estandarizada para proyectos grandes, una estandarizada para proyectos medianos y una estandarizada para proyectos pequeños. Cuando yo ya tengo entonces ese análisis y yo ya he cruzado la información de cuál es la probabilidad y cuál es la consecuencia, pues evidentemente yo empiezo a posicionar mis riesgos. El riesgo número 1 se encuentra en el cuadrante de probabilidad alta y dañino, el riesgo número 2 en la media, en probabilidad media extrema, y así todos los riesgos se van ubicando en la matriz de acuerdo con las observaciones que yo hice en esta matriz. Posiblemente alguno de ustedes puede preguntar, Jorge, pero yo estoy haciendo un análisis y yo me estoy dando cuenta que ese riesgo o ese evento, esas consecuencias, me están presentando, perdón, ese evento principal me está generando unas consecuencias alta en riesgo financiero, media en estrategia y planeación del riesgo, baja operacional, moderado en salud, casi nula en gobierno corporativo. Entonces, ¿yo qué debo poner en esta matriz? En todos los casos debes poner el más alto de todos. Es decir, si en este caso resultó que la consecuencia más alta está en riesgo financiero, ese debe ser el que debes poner allá y debemos detectar una estrategia para atacar la consecuencia del riesgo financiero. Espero ser un poco más claro, si no, pues ahora me preguntan en el momento de preguntas. El tercer paso es la definición de barreras y medidas de recuperación. Entonces ahora en esta gráfica, pues ustedes ven que hay unos recuadritos que están en, en, en verdecito. Esos son los que vamos a aprender a trabajar. Bien, entonces, ¿qué son las barreras? Las barreras son elementos que ya existen, que yo no tengo que inventarme, sino que son cosas que ya existen y que me ayudan a que no tengamos la pérdida de control, es decir, que no tengamos el evento principal o las consecuencias. Existen varios tipos de barreras que pueden ser humanas, hardware, tecnología, etcétera. Lo importante es que se describan las barreras que ya existen, lo que ya tenemos en este momento, no las que queremos incorporar. Entonces, en el ejemplo de perder el control en el automóvil, que el conductor pierda la atención por fatiga, hablar por teléfono. Oiga, ¿y nosotros qué tenemos para eso en este momento? Ah, no, nosotros en este momento tenemos exámenes médicos periódicos a los conductores profesionales. Eso existe en nuestra empresa. Nosotros siempre les hacemos exámenes médicos periódicos. Ah, bueno, eso hace que sea menos probable que el conductor pierda la atención, porque tenemos unos exámenes médicos. Posiblemente no por hablar por teléfono, pero sí por fatiga. Que el conductor maneja intoxicado. ¿Qué otras barreras tenemos ahí? Ah, no, pues nosotros tenemos unas políticas existentes sobre conducción segura. De hecho, esta barrera, que es política existente sobre conducción segura, también es una barrera de la primera, del conductor pierde atención. Puedo tener otra barrera para la llanta explota. Hombre, nosotros hacemos revisiones técnicas antes de iniciar el viaje. Entonces, una vez yo ya he identificado las causas, ahora identifico las barreras que son las que están en verde. Lo mismo hago con las consecuencias. Son exactamente lo mismo que las barreras hacia las causas, pero ahora hacia las consecuencias. La idea es que se formulen de lo que ya existe en este momento para que no tengamos mayores problemas.
Si perdemos el control en el automóvil y tenemos estas posibles consecuencias, si el vehículo se estrella contra otro carro, el objeto inmóvil, bueno, ¿y qué existe? Ah, no, pues hay una normatividad sobre la señalización de vehículos detenidos. ¿Esto me mitiga esto? Sí, poquito, muy posiblemente lo mitigue muy poquito. Que el conductor se golpee en el interior del automóvil. ¿Qué existe en este momento? No, pues nosotros tenemos sistema de seguridad, tenemos airbags. Ah, bueno, entonces eso puede reducir la consecuencia. Que el automóvil se caiga en un precipicio. Ah, no, la carretera cuenta con barreras de protección. Es algo que ya existe en este momento que hace que la consecuencia que se presenta no vaya a ser tan grave, ¿de acuerdo? Entonces, este es el siguiente paso, poner esas barreras que ya existen, lo que yo ya tengo. Es decir, yo tengo unos tomacorrientes en la pared y es posible que ahí se me presente un cortocircuito y eso vaya a detonar en un posible incendio. Hay en nuestra empresa, estas tomacorrientes tienen un dispositivo que apenas hay un control, hay un cortocircuito, inmediatamente tic, se apaga el enchufe, se apaga el tomacorriente, entonces deja de fluir la energía. Seguramente alguno de ustedes que es eléctrico sabe a qué me estoy refiriendo y sabe cómo se llama, pero eso existe y en nuestra empresa lo tenemos. Lo que sucede es que en muchas ocasiones esas barreras no son perfectas. Puede suceder que exista la barrera, pero hay algo que las debilita, cosas que hacen que fallen las barreras. Bien, entonces la idea es encontrar esas condiciones que hacen que esas barreras no funcionen. Cuando las identificamos, ya encontramos dónde podemos empezar a trabajar para que el riesgo no se nos presente. La idea es que seamos lo más claros posibles, ¿de acuerdo? No lo hagamos tan genérico, ¿de acuerdo? Un malentendimiento, mantenimiento, un error humano, lo mismo que les vengo diciendo, seamos específicos. Voy a seguir con el ejemplo. Los exámenes médicos periódicos a los conductores profesionales, sí, eso lo tenemos, pero es que la empresa de transporte ha sido muy laxa con estos exámenes. Es decir, esta empresa no hace los exámenes médicos tan periódicos. Es un tema que debemos trabajar para que la barrera realmente funcione. Eso es lo que vamos a llamar como un factor de escalamiento. Pero también vamos a encontrar que las políticas no han sido comunicadas a los conductores, a pesar de que las políticas, si ahí está la política, pero nadie la conoce, no la hemos comunicado. O que las revisiones técnicas se deben iniciar antes del viaje. No, esas revisiones no son tan exigentes. Eso solamente miran que tenga aceite y ya. Eso no le miran nada más al carro. Ah, ok, tenemos que ser más exigentes sobre esas revisiones eh, técnicas del vehículo. Y lo mismo en el sentido de las consecuencias. Por ejemplo, el carro cuenta con airbags, pero durante el último año no hemos hecho ninguna revisión sobre los sistemas de seguridad del vehículo. No quiere decir que todas las barreras tengan estos factores de escalamiento. Cuando ya hemos hecho todo este análisis, que es, por supuesto, que es largo, por supuesto, pero que genera un gran conocimiento, se gestiona el conocimiento en la organización, vamos a encontrar elementos muy fáciles para trabajar. Como ya tengo las barreras y ya tengo esos factores de escalamiento, yo ya sé que la probabilidad puede bajar o que la consecuencia puede bajar. Hago un nuevo análisis cualitativo, con lo que ahora Bowtie nos llama riesgos residuales. Un riesgo residual es lo que ha bajado en consecuencia o lo que ha bajado en probabilidad de un riesgo cuando yo ya he puesto las barreras y los factores de escalamiento. Evidentemente que el conductor se golpea al interior del automóvil, se reduce, la consecuencia es mayor si no tenemos el airbag que si sí lo tenemos. La consecuencia aquí puede ser, voy a poner un número, de 10, si yo tengo el airbag puede ser de 5, pero como no hacemos la revisión, entonces puede ser de 7, ¿me entienden? Entonces va a bajar la consecuencia o puede bajar la probabilidad. Hago un nuevo análisis cualitativo y con ese nuevo análisis cualitativo, lo que hago a continuación es que defino cuáles son los que me quedan en la zona roja, es decir, en los críticos, y ahora sí, a partir de este momento, empiezo a definir cuáles son las acciones que voy a determinar sobre esos riesgos que me quedaron en ese punto de severidad crítica, ¿de acuerdo? Esto
Quiere decir que Bowtie nos ayuda a identificar los riesgos. Resumen, nos ayuda a identificar el peligro, nos ayuda a identificar el evento principal, cuáles son las causas que están en azul a la izquierda, cuáles son las consecuencias que están en rojo a la derecha. Voy a poner aquí la gráfica para que la veamos completa más fácilmente. Perdónenme un segundito, esta es la que quiero que veamos. Y aquí tengo el análisis completo de todo, de solamente un peligro y un evento principal. Cuando yo tenga esto, la primera vez va a ser largo, la primera vez puede ser dispendioso, pero si yo trabajo en una organización que tiene riesgos y que tiene eventos principales que pueden ser recurrentes, cuando yo tengo esta información, ¿no se imaginan esto cómo puede beneficiar a la organización? Realmente esta estructura del análisis de riesgos queda muy claro. Realmente yo pensé que yo entendía de riesgos y cuando conocí esta metodología me di cuenta de que no conocía tanto de riesgos. Me parece que esta metodología es realmente muy clara, me hace entender que cualquier cosa del proyecto puede ser un peligro, que cuando pierdo el control de ese peligro se me pueden presentar eventos y que esos eventos tienen causas y tienen consecuencias y que las causas y las consecuencias que son producidas para un evento y por un evento me ocasionan en sí misma un riesgo, que debo hacer un análisis de ellas para identificar las barreras y las medidas de recuperación y con base en eso establecer cuáles van a ser entonces los más críticos y gracias a eso definir cómo es que yo voy a trabajar, porque aquí estoy mirando no solamente lo que puede pasar, sino con lo que ya cuento. Y con lo que ya cuento que me puede dañar lo que ya tengo. Es decir, tengo políticas, tengo capacitaciones, tengo tecnología, tengo gente, pero no lo estoy haciendo de la mejor manera. Entonces yo ya sé que mi primer trabajo lo voy a hacer por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, pues a mí realmente esta metodología me ha parecido realmente maravillosa. La estuvimos, esta se utiliza sobre todo para proyectos de inversión, para proyectos donde uno está haciendo cosas como muy concretas, máquinas, exploraciones, proyectos técnicos, pero nos dimos cuenta que puede ser muy funcional y muy atractivo para cualquier otro tipo de proyecto. Nuestra experiencia es que incluso para proyectos sociales, como les digo, en el caso para problemas sociales y proyectos sociales, en el caso del análisis de las comunidades que estaba pasando en una empresa de petróleos, fue realmente muy productivo y le entregó un cuerpo de conocimiento a esta petrolera que hoy está llevando a cabo. Así que bueno, pues esta era la metodología que yo quería mostrarles el día de hoy. Es una metodología específica para identificar riesgos de una manera pues absolutamente diferente. Así que pues yo espero que hayan disfrutado, que hayan entendido, que haya sido útil para ustedes y ya estoy dispuesto a escuchar sus preguntas. Creo que nos queda poco tiempo, pero estoy dispuesto a escuchar lo que ustedes quieran preguntar. Así que Andrea, Stefin, si hay preguntas, estoy dispuesto. Ustedes me dicen cuánto tiempo tenemos y arrancamos. Claro que sí, invitamos a todos nuestros asistentes a generar las preguntas a través del chat o también pues tenemos habilitado los micrófonos para que la persona que quiera participar lo puede hacer sin problema. Bueno, nos llega la primera pregunta de Gerardo Morales. ¿Cómo aplico la metodología cuando tengo diversas causas para el riesgo identificado? Eh, pues es lo que estoy tratando de explicar aquí en esta metodología, y es que el riesgo identificado, a ver cómo me explico de una manera muy clara. El riesgo es la combinación de peligros, eventos principales, amenazas y consecuencias. Todo esto lo vamos a llamar un riesgo. Tú no vas a tener en esta metodología una causa para un riesgo. Tú lo que vas a tener en esta metodología es una causa, es decir, unas amenazas para un evento principal.
¿Cuáles son las causas que ocasionan que pierdas el control de la conducción del carro? La pérdida de control del carro no es el riesgo. El riesgo es una causa que me produce un evento que me puede producir una consecuencia y eso va a tener entonces un impacto, es decir, unas probabilidades y unas consecuencias. Como te das cuenta, este evento principal, en este caso, puede tener 3 causas, 5 causas, 10 causas. Lo importante es tratar de ser muy juicioso en identificar todas las causas que pueden ocasionar que el conductor pierda el control de la conducción del vehículo. Y gracias a eso poder identificar de esas causas cuáles son las barreras que ya tengo, qué es lo que yo ya tengo que haga que la amenaza, es decir, que la causa no se produzca. Y si no se produce la causa, el evento no se me produce. Si la barrera no es suficiente para atajar la causa, lo que tengo que hacer entonces es generar una estrategia para poner una barrera nueva. Quiero decir, si yo aquí tengo una barrera de conducir con licor, esa es la causa de perder el control, ¿bien? Perder el control del carro. Yo aquí tengo unas barreras. Tengo una barrera que es una política, ¿bien? Y es que en nuestra empresa tenemos una política que está claramente establecida. Que yo tengo entonces otra barrera, y es que les hacemos exámenes a los conductores antes de salir a rodar. Perdón por mi lenguaje motociclista, antes de salir a conducir. Y eso es lo único que yo tengo en este momento. Esto quiere decir entonces que lo que tú puedes hacer es generar una nueva barrera. Entonces voy a copiar, voy a pegar, y tú en este momento pones una nueva barrera que voy a ponerla de otro color para que la identifiquemos fácilmente. Voy a ponerla entonces de este azul. Y esta es una barrera que no teníamos. Y ahora vamos a poner una nueva barrera. Que voy a poner cámaras en vehículos. ¿Bien? ¿Esto qué hace? Pues que va a estar el conductor todo el tiempo monitoreado. Y me puedo dar cuenta si el señor se está quedando dormido, si el señor está conduciendo embriagado, etcétera. No, la barrera no es suficiente. Bueno, pues voy a poner entonces otra barrera. Esto es lo que nosotros conoceremos como un plan de respuesta. Es lo que conoceremos como que voy a hacer de manera preventiva. Bien, puedes poner cuantas barreras necesites a las causas que tú requieras. Espero haberte dado respuesta. Bueno, gracias, Jorge. Aquí tenemos otra pregunta que es de Jamie Lancheros y dice, ¿debo generar un corbatín por cada riesgo identificado? Sí, de verdad tú deberías. Voy a poner el ejemplo. El peligro. Voy a venir para acá, aquí atrás. Por acá. Tengo los perros. El perro se pierde. Sobre el perro se pierde, hago un corbatín. Pero puedo tener otro evento principal y no es que el perro se pierda, sino que, no sé, deme un segundito, por favor, un segundito. No sea que el perro se pierda, sino que el perro, no sé, ayuden ustedes, se devuelva. No se pierde, sino que el perro no camine. El perro no camine. Aquí quiere decir que sobre el perro no camine tengo que hacer otro corbatín. Es decir, sobre cada evento principal debo hacer un corbatín. Porque los eventos son ocasionados por diferentes causas. Como les digo, al principio esto puede ser, uy, pero sobre cada situación que se puede presentar hago el análisis, eso resulta muy largo. Claro que sí, puede resultar muy largo. Pero si las consecuencias o si los riesgos que tenemos para nuestros proyectos son más o menos los mismos, de ahí en adelante ya lo tienen todo resuelto. No tienen que volver a hacerlo nada porque volver a hacerlo otra vez, porque ya todo está muy claro. Bien. Gracias, Jorge. Bueno, seguimos con una pregunta de Néstor Colmenares. ¿Esta metodología se puede utilizar como un complemento al PMI para identificación de riesgos? Yo los veo completamente compatibles. Creo que perfectamente pueden funcionar. Lo único es que hay algunas diferencias de conceptos. Por ejemplo, el PMI no habla de riesgos inherentes. El PMI entiende los riesgos residuales como, ¿y yo qué
los riesgos residuales son todos los riesgos que me quedan después de haber implementado un plan de respuesta. Después de haber implementado un plan de respuesta. El PMI te dice que cuando tengas un riesgo, identifiques ahora qué vas a hacer tú de manera preventiva. Bowtie profundiza un poco más y te dice, antes de pensar qué vas a hacer, revisa qué tienes. Y revisar qué tienes significa identificar esto, identificar las barreras, qué es lo que ya tienes. Y eso que ya tienes, qué tan efectivo es. Y si tú no lo tienes, entonces ahora te generas unos nuevos, si es que así los necesitas. La idea es que a través de tantas barreras la amenaza no se produzca. Evidentemente, PMI también te sugiere que hagas un análisis cualitativo, es decir, tengas esta evaluación de riesgos. Y lo que sí no te habla Bowtie es de determinar reservas de contingencia y reservas de gestión. Solamente llega hasta este punto. De tal manera que si tú quieres combinar el perdón. Si tú quieres combinar ambos conceptos, perfectamente lo puedes hacer. De hecho, hasta lo recomendaría, claro que sí. Gracias, Jorge. Bueno, continuamos con Sofía Pacheco. Para llevar el seguimiento a los riesgos, ¿hay alguna metodología? No, no, realmente Bowtie solamente establece una metodología para identificar los riesgos. Y ya para el control de los riesgos, ya sí lo que hemos aprendido en nuestros estudios específicos, de hacer un análisis periódico de si el riesgo se materializó o no se materializó, de si ha bajado su probabilidad o es posible que bajen sus consecuencias, qué hicimos con ese riesgo, etcétera. Lo que seguramente va a resultar en este análisis que nosotros hagamos con esta metodología es que en la reunión que nosotros hagamos para revisar los riesgos, podremos identificar si finalmente sí se instalaron las cámaras en los vehículos, podremos analizar si finalmente todavía se están haciendo los exámenes al conductor, es decir, si las barreras todavía existen o si se implementó una nueva barrera, bien sea para la causa o para la consecuencia, digamos que es como algo adicional que existe. De hecho, algunos de los controles que podemos hacer dentro de los proyectos, atajándome un poquito aquí, es que si yo he encontrado que estos factores de escalamiento, por ejemplo, que la empresa ha sido demasiado laxa con estos exámenes, yo ya sé que en este factor de escalamiento, en esta situación que se me presenta que me debilita la barrera de los exámenes periódicos, yo ya sé que yo aquí tengo algo que hacer. Entonces yo voy a implementar algo para eliminar esto que yo tengo aquí en café. De tal manera que cuando yo ya implemento una política o pongo un auditor o pongo una multa para los que no se hagan los exámenes, la idea es que ¡pup! Desaparezca ese factor de escalamiento. Seguramente el control se va a ir llevando ahora a revisar que todas estas que tengo como factores de escalamiento desaparezcan y que además estas cobren más vigencia o que se vayan planteando cada vez más unas nuevas para que la causa o la consecuencia no se presente. Espero haber respondido. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta de Sofía Pacheco y es, para llevar el seguimiento a los riesgos, ¿hay alguna metodología? Fue la que me acabaste de hacer y la que acabo de responder. Sí. Ay, perdón. Sí, 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 no te Carolina preocupes. Sánchez. Carolina Sánchez, ¿qué limitaciones tiene esta metodología? Sin lugar a dudas, una barrera de entrada a esta metodología es la cantidad de tiempo que puede consumir la primera vez que se haga. Em, Porque como ven, es una cosa que se debe hacer paso a paso y como se los explico. Primero el peligro, después el evento, después las causas, después las consecuencias, después las barreras, después las acciones para reducir las consecuencias, después los factores de escalamiento, los análisis cualitativos, cuantitativos. Digamos que todo este método tan detallado, poquito a poquito, que puede consumir tiempo para nuestra cultura colombiana, que queremos todo para allá, que no somos tan rigurosos, nos puede resultar a veces un poco dispendioso. Sin embargo, esta es una metodología que cada vez ha cobrado mucha mayor vigencia en los países más civilizados que nosotros
en los que hay una cultura por la planeación. Creo que el- el- la principal limitante que puede tener en esta metodología es la tolerancia al riesgo que tengan en las organizaciones y la disposición que tengan las personas para sentarse juiciosos a hacer este análisis, por lo detallado que es. De resto, yo no le veo sino ventajas, en verdad. Bueno, gracias Jorge. Tenemos otra pregunta de Jennifer y es, ¿cuál es el beneficio de utilizar esta metodología frente al estándar ISO en gestión de riesgos? Pues mira, yo lo que encuentro aquí es que esta metodología nos hace entender un concepto que posiblemente no teníamos muy claro antes, y es el concepto del peligro. Entender que conducir un automóvil es un peligro, entender que una comunidad es un peligro, entender que una tecnología, un computador es un peligro. Son cosas que uno no se imagina. Eso me parece que es una gran ventaja porque nos alerta y nos da conciencia sobre todos los peligros que existen en nuestros proyectos o en nuestras organizaciones y que pueden ocasionar a unos eventos principales. Creo que tiene una excelente ventaja esta metodología, es que también nos da una gran conciencia sobre las barreras que ya existen, sobre lo que nosotros ya tenemos, que hace que las causas no se presenten o que las consecuencias no se presenten, y que además profundiza en los factores de escalamiento que son esos debilitantes de las barreras. Yo la verdad no lo he conocido en ningún otro documento porque nos da muchas consecuencias sobre todos los elementos que ya existen. Creo que el detalle que nos presenta esta metodología posiblemente no se encuentre en otros sitios. Es mucho más dispendiosa, claro que sí, pero sin lugar a dudas nos puede dar un detalle pues bien interesante. Bueno, muchas gracias Jorge. Tenemos una de Jamie Lecheros y es, no todos los riesgos son negativos, dado que también se identifican oportunidades, cómo se pueden representar estas bajo la metodología Bowtie. Pues mira, este Tyson sí realmente habla sobre riesgos negativos por una cosa muy sencilla. Te está diciendo que existe un peligro, es algo que se puede salir de control y puede ocasionar un daño. Y que además, cuando pierdes el control de ello, te está presentando un evento principal. Esta es una metodología que está enfocada hacia las cosas negativas que le pueden pasar al proyecto. No está hecha para las oportunidades en los proyectos, para los riesgos positivos. Así que no es aplicable para ellos. Y agregando a esa pregunta, ¿cómo se maneja el riesgo residual a través del diagrama? Ah, no, aquí en el diagrama no hay riesgo residual, es decir, aquí tú no pintas el, el riesgo residual en este diagrama, es decir, nunca te va a aparecer en este corbatín completo el riesgo residual. Aquí no te aparece y no es que tú lo estés gestionando acá. En realidad, el riesgo residual te va a aparecer en la matriz de análisis cualitativo, es decir, cuando tú ya ubiques un primer riesgo, es decir, por ejemplo, tú tenías el riesgo número 1, tú lo has ubicado aquí cuando el riesgo era inherente. Voy a ponerle otro color, voy a ponerle un color azul. El riesgo era inherente, no le había identificado barreras ni nada y estaba ahí. Cuando le identifiqué barreras y puse unas nuevas barreras mías, pues entonces ahora el riesgo no está ahí, sino que el riesgo está acá. Y este es para mí el riesgo residual. Entonces yo solamente lo voy a poder identificar en esta matriz, no en el diagrama en realidad. La metodología Bautai maneja dos diagramas, el diagrama del corbatín y el diagrama de la matriz de evaluación de riesgos. Perfecto, gracias Jorge por tu colaboración respecto a estas preguntas que nos hacen nuestros participantes. A continuación y a través del chat voy a permitirme enviar una encuesta de satisfacción para que por favor nuestros participantes nos colaboren diligenciándola. Y pues igualmente invitamos a quienes tengan más preguntas a realizarlas en este momento a través del chat. Pero ya se nos acabó el tiempo, creo, ¿no? Nos hemos extendido Jorge, un hemos poco. 11 minutos. Sí, Entonces, sí, Es igual, ha sido muy pero provechosa.
pero no hay ningún problema. Es decir, que si alguno de ustedes tiene preguntas, si ustedes quieren, pueden enviar las preguntas al correo de Andrea, de Stefin. Ellas las recopilan y me las envían y yo me ocuparé de enviarles las respuestas para que no se queden sin las respuestas que quieren, ¿no? Claro Así que es, sí, Jorge. estaremos también a través del chat compartiendo nuestros correos para que las preguntas o dudas que queden nos las puedan hacer llegar. Nuevamente los invitamos a diligenciar nuestra encuesta de satisfacción acerca de la sesión que acabamos de tener con Jorge. Bueno, Jorge, damos nuevamente gracias a ti por la charla, por esta oportunidad que nos brindas de ampliar un poco más el conocimiento, de conocer nuevas metodologías acerca de identificación de riesgos, las cuales obviamente nos son de gran ayuda en nuestros proyectos. Sí. Y nada, también queremos agradecer a nuestros participantes por estar acá, por dedicar el tiempo. Sabemos que pues muchos llegan de trabajar muy cansados, pero bueno, sin embargo están acá cumpliendo con nosotros, acompañándonos y aprendiendo más. Muy bien, no, pues a ustedes, Steffi, Andrea, muchísimas gracias y a todos los que se tomaron el tiempo de asistir, pues en verdad les agradezco. Este es un espacio que queremos ofrecer para dar un mayor conocimiento, etcétera. De verdad espero que les haya gustado, que les haya sido útil, muy bueno, de verdad si pueden hacer la encuesta de satisfacción, eso es muy importante para nosotros. Si quieren expresarnos cosas sobre, bueno, sus comentarios sobre esta charla, si les pareció útil o no, si les gustó o no les gustó, pues para nosotros es realmente pues muy provechoso conocer sus opiniones porque nos ayuda a encontrar unos temas que cada vez sean más pertinentes. Así que bueno, muchas gracias a todos, me alegra haberlos encontrado el día de hoy. Pasen una feliz noche a todos. Chao, chao. Gracias, Jorge. Igualmente para ti y para todos ustedes que tengan una feliz noche.